Bueno, yo les voy a compartir hoy un casito clínico interesante. Es un paciente que había sido operado 20 años antes, cuando yo todavía no había nacido, allá en San Andrés, y presentaba un lente que cada vez más se fue subluxando, descendiendo. Él decía que había momentos en los que lograba ver bien y otros que no. Y aparte de esto, un día que estuvo tosiendo mucho, se dio cuenta que la visión le bajó drásticamente. Entonces, ustedes ven ahí, visión inicial de 20/400, que su máxima o su mejor visión era 20/120. Ojo único, el otro ojo lo perdió por glaucoma, también era pseudofaco, y llamaba la atención que él tenía un edema macular quístico en ese ojo. Entonces pensé en un síndrome de Irving-Gass, que luego lo confirmamos con el OCT, y en ese momento un ojo único, abrir ese ojo, sacar el lente, suturarlo al iris en un paciente que tiene edema macular, que tiene vitrio en cámara anterior. Entonces uno empieza como a dudar y a decir, lo saco, meto otro lente, es ojo único, ¿qué hago? Y ustedes ven ahí. Definitivamente, y al final dije, hombre, lo menos traumático es suturarlo al iris, en un ojo único. Aquí ven ustedes el OCT de mácula preoperatorio, que es un edema macular quístico, nos confirma el diagnóstico del Irving-Gass, y básicamente este es el procedimiento quirúrgico. Ese día utilicé un mantenedor de cámara anterior que ustedes lo ven ahí, eso es lo que usan los de retina, me lo pasó la instrumentadora, no el mantenedor que usualmente utilizo, y ahorita van a darse cuenta por qué le doy tanta importancia a ese mantenedor de cámara anterior. Entonces pongo triamcinolona en la cámara anterior, tiño el vitrio, trato de empujar el vitrio hacia donde pueda, sujeto el lente, e inicialmente hago una vitrectomía de todo ese vitrio que está en la cámara anterior, por detrás del lente, por delante, y siempre sosteniendo el lente antes de traccionar o sacarlo, para evitar cualquier tipo de maniobra que de pronto nos pueda generar un desgarro de la retina intraquirúrgico en un ojo único, vuelvo e insisto. Entonces pasamos el lente adelante, lo rotamos, le echamos un poco de miótico a la cámara anterior para que se nos cierre esa pupila, debe quedar como una especie de pupila de gato, y miren lo que hago ahí, se está yendo el lente por el mantenedor de cámara anterior, ahí empieza Cristo a padecer, revisamos, nos damos cuenta que Dios protege a sus ovejitas, el lente se quedó ahí, entonces con un segundo instrumento sujetamos el lente y con el microinstrumental, en este caso la micropinza de cocodrilo, volvemos a capturar el lente, lo pasamos nuevamente por delante del iris, y esto es como para que entiendan el nudo deslizante de Zipser, que es con eso con lo que vamos a fijar las ápticas. Igual ustedes lo pueden hacer en la cámara anterior, lo pueden anudar desde afuera, pero pues digamos que esto es lo menos traumático. Entonces, una vez hemos generado ese ojal, lo sacamos por la paracentesis que hemos creado y deslizamos, después de dar 2 vueltas ese nudo, ahí lo volvemos a capturar dentro de la cámara anterior, organizamos muy bien las suturas, o sea que se vea bien organizadito, pasamos nuestro porta o lo que tengamos sobre el ojal y luego vamos adentro y anudamos. Entonces en este momento es importante levantar un poco el lente y ustedes ven acá cómo se dibuja el áptica del lente, y la idea es precisamente tratar de pasar ese punto o anudar en la unión de tercio medio con tercio externo para evitar precisamente toda la vasculatura, que ese puede ser uno de los factores que nos puede generar edema macular también. Entonces entramos ahí con el Kuglen, capturamos nuestra sutura de polipropileno 9 ceros o 10 ceros, con lo que se sientan más cómodos, y acá hacemos 2 o 3 lazadas alrededor de nuestro relojero, lo presentamos y cogemos el extremo distal.
y lo deslizamos dentro del ojo. Vemos que se mueve el lente cuando lo anudamos y eso es supremamente importante. Y vamos y hacemos lo mismo al otro lado. Importante tiltear o inclinar un poquito el lente para que se dibuje la óptica y no la empecemos a buscar y de pronto pasemos el punto no por detrás o posterior a la óptica, sino por encima, ¿ya? Y siempre utilizar la guía para sacar la aguja, es lo más sencillo, por la paracentesis distal a donde estamos trabajando. Entonces, ya una vez hemos suturado, acá lo que hacemos es luxar el lente a la cámara posterior, probamos que el soporte es el adecuado y este es el aspecto posoperatorio inmediato con un resultado visual bastante satisfactorio. Y como venía para acá, hace 3 días le hicimos un nuevo OCT, le hicimos angio-OCT, que es el que ustedes ven acá, en donde ven ustedes que ya no tenemos ese edema macular, y le hicimos además el OCT, que era el Optoview que teníamos en esa época para comparar, o sea, la primera imagen que ustedes vieron, y fíjense ustedes que 2 años después del procedimiento quirúrgico inicial, nos damos cuenta que aún en estos lentes suturados a iris, en donde existe el tabú que, por ejemplo, nos favorece el edema macular, fíjense ustedes que tenemos una mácula con un muy buen resultado. Estas fotos son de ayer o antes de ayer, a los 2 años posoperado, y tenemos un paciente que con corrección nos está llegando al 2025. Muchas gracias.